Hola amigos y hermanos, que Dios los bendiga en este nuevo Santo Sábado. Es una alegría para nosotros darles la bienvenida a esta transmisión especial. En este sábado queremos iniciar también saludando como siempre, como ya es costumbre, a nuestros amigos que se conectan con nosotros desde diferentes partes del mundo. Gracias por estar con nosotros a través de las plataformas digitales de tu ministerio amigo Verdad Adventista. Agradecemos a nuestros amigos que están con nosotros desde México, específicamente Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Tabasco y también en México DF. En Perú nos ven desde Lima y desde Pasco. Muchas gracias por conectarse con nosotros. También queremos saludar a nuestros amigos que radican en Estados Unidos. Por allá nos ven desde el estado de California, también desde Colorado, desde Kansas, Texas, Tennessee, Florida, Pensilvania y también New York. Muchas gracias por estar con nosotros y también por escribirnos. Agradecemos a nuestros hermanos que están con nosotros desde Colombia, específicamente Bogotá, también en Bolívar y Córdoba. Muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Argentina, desde Buenos Aires y desde Mendoza, que también pues le dan seguimiento al Ministerio Verdad Adventista a través de sus diferentes plataformas digitales, como es sabido por ustedes, nuestro canal en YouTube, nuestra cuenta en Instagram, nuestra cuenta de Twitter y también nuestra cuenta en Facebook. Saludos a todos nuestros compatriotas que están acá en El Salvador, en los diferentes departamentos, en los 14 departamentos que conforman nuestro país, El Salvador. También un fuerte abrazo a nuestros hermanos y amigos hasta Santiago de Chile, en Quito, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Guatemala. Un fuerte abrazo para ellos. También para nuestros amigos y hermanos de Panamá, España, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Nicaragua, Paraguay, Belice, específicamente en Belmopán, ahí en Belice, también en Mozambique, Haití, Cuba, Canadá, Uruguay y Brasil. Si se dan cuenta, somos una familia que nos unimos sábado con sábado para poder glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Ahora los invitamos a que vayan por sus Biblias, porque antes de presentar al hermano que va a desarrollar el tema de este día, quiero hacer un bosquejo de algunas preguntas que quizá nosotros nos hemos hecho más de alguna vez. Por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez que Dios tiene un sello, y podría surgir la pregunta, ¿qué es entonces el sello de Dios? ¿Por qué y para qué Dios tiene un sello? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? ¿Habrá un requisito específico o varias características específicas de una, dos o tres personas o un gran grupo de personas quienes serán pues los idóneos para recibir el sello de Dios? Pues les cuento que a continuación no te pierdas el desarrollo del tema sellados con el hermano Will Morán a través de tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Feliz Santo Sábado. Y vamos a continuación con este tema. Bendiciones. Bienvenidos. Benditos todos los que se deleitan en el estudio de la palabra del Señor. Una vez más, estudiaremos hoy un tema que nos hará tener una mejor comprensión de la experiencia espiritual que Dios diseñó para nosotros los cristianos, los seres humanos en general. Invitemos al Espíritu Santo para que nos ilumine en el estudio de hoy. Amoroso Dios que estás en el cielo, gracias una vez más
porque eres un Dios maravilloso, que cada día renuevas tus misericordias para nosotros. Hoy, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Queremos que nos conceda la gracia para que esa palabra lleve fruto en nuestra vida. Y de esa manera podamos glorificar tu nombre y el nombre de Cristo tu Hijo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Hoy vamos a considerar un tema que es un tema bastante extenso, es bien extenso, porque tiene muchos detalles. Sin embargo, quiero concentrarme en que nos focalicemos en ampliar un poquito una comprensión que podría ser un poco limitada, diría yo, acerca de esta temática. ¿Cuál es esta temática? Es precisamente la temática del sello de Dios, los sellados. La generación la última generación de cristianos de la historia, de verdaderos cristianos en la historia, los que van a estar con vida cuando venga el Señor Jesucristo, dice la Biblia que estos van a tener el sello de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos precisamente en Apocalipsis, en el capítulo 7, y dice el verso 2: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este pasaje nos dice, uno, de que hay un ángel que tiene el sello del Dios vivo y que es para ponerlo en las frentes de los siervos de Dios. O sea, los siervos de Dios son los que serán sellados, dice, en sus frentes. Pero este no es el único pasaje donde aparece. También en Apocalipsis, en el capítulo 14, dice: después miré, en el verso 1, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Estos dos versos, estos dos pasajes, el del capítulo 7 y el del capítulo 14, que aluden a los 144,000 sellados, son la respuesta a dos preguntas que se hacen en los capítulos que les anteceden. Por ejemplo, en el capítulo 6 y el verso 17, es el verso con el que termina el capítulo, ahí la pregunta. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y precisamente este pasaje de Apocalipsis 7, del 1 al 3, que presenta los 144,000, es la respuesta a esta pregunta. O sea, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es los 144,000 sellados. Luego, en el capítulo 13 de Apocalipsis, es en el verso 4, encontramos la otra pregunta, y dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la respuesta es precisamente Apocalipsis 14:1, los 144,000 sellados. Entonces, los 144,000 sellados son la generación que estará con vida cuando el Señor Jesucristo venga. Si no tuviesen el sello, ellos no pudieran estar en pie. Ellos no pudieran soportar el acoso de la bestia. Y entonces se doblegarían a recibir su marca. Ahora bien, durante algún tiempo, no sé si mucho tiempo usted, pero yo sí, durante mucho tiempo he aprendido que en la ley de Dios, el cuarto mandamiento es el sello. El sello de los 10 mandamientos de la ley de Dios está en el cuarto mandamiento.
¿Y por qué decimos eso? Bueno, vea usted lo siguiente. Los sellos tienen 3 características. Tienen el nombre de la persona o del profesional, tienen el cargo o profesión, y además de eso, tienen el lugar o la jurisdicción en que esta persona tiene esa, digamos, ejerce, ¿no? Y claro, esas 3 características las encontramos precisamente en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Dice Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahí está el nombre. Ahí está el nombre. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. Ahí está el cargo. Él es el creador. Ya van 2 de las características que tiene un sello normal: el nombre y el cargo. Y luego dice los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, la jurisdicción de Dios, su poder, su autoridad alcanza los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Entonces, claro, es razonable decir entonces que el sello de la ley de Dios lo encontramos en el 4º mandamiento. Ahora bien, comenzamos hablando de los 144,000 sellados. Y la pregunta que puede surgir cuando decimos que el sello en la ley de Dios está en el 4º mandamiento es que cualquiera pudiese pensar que basta con guardar el sábado como día de reposo para tener el sello de Dios. ¿Será así? ¿O habrá algo más ahí? Veamos. Pensemos un momento. ¿Tendría el sello de Dios un legalista que guarda estrictamente el sábado del 7º día, pero rechaza a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y de hecho hay muchos de estos. Los fariseos, por ejemplo, eran estrictos guardadores del sábado. Es más, habían añadido un montón de tradiciones y para mantener el sábado, según ellos, más santo todavía. Entonces, claro, pero rechazaron a Jesús. La pregunta es, una persona como ellos, una persona, bueno, y ahora mismo, ¿no? Ahora mismo entendemos también que hay comunidades de judíos que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, pero son estrictos guardadores del sábado. Entonces, la pregunta es, ¿será que pueden tener el sello, aunque tengan el sábado? O puede ocurrir también en este mundo tan trastornado de que haya una persona que es deshonesta, fraudulenta, un ladrón, un mentiroso, que guarde el sábado. Eso también es muy posible, ¿no? La pregunta es, ¿será que estas personas tendrían el sello porque guardan el sábado? Bueno, estudiamos, por eso es que vale la pena estudiar un poquito este aspecto para que entendamos. Como dije antes, este es un tema, el tema del sellamiento, del sello de los sellados, es un tema bastante amplio, pero ahora nada más vamos a mirar un poquito. Es esto, ¿no? Es hasta dónde es esto del sello. ¿Qué es lo que involucra? Volvamos de nuevo a Apocalipsis 14 y el verso 1. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Es interesante, porque
¿Cuál es el simbolismo de el nombre? ¿Qué representa el nombre? ¿Qué es eso? Dice que tiene el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Una vez le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces la respuesta de Jesús fue, pero hace tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo, miren, yo tengo el mismo carácter del Padre. Si ustedes miran mi carácter, entonces ese es igualito, el Padre es igual. Y por eso tienen el mismo nombre. El mismo nombre es el carácter. El sello que tienen los 144,000 es el nombre del Cordero en su frente, el carácter. Es decir, que ellos no simplemente han guardado el sábado, sino que además de eso, ellos tienen algo más, y es decir, que tienen el nombre. Ahora veamos un poquito esto acerca del nombre. En Éxodo, en el capítulo 28, y en los versos 36 y 37, cuando el Señor les estaba dando las instrucciones a Moisés y a los demás de cómo debían hacer las cosas que habrían de utilizarse en el santuario, el Señor les dijo esto: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Es interesante que usan la palabra, ¿no? Y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y le pondrás un cordón azul y estará sobre la mitra por la parte delantera. De la mitra estará. ¿Para qué era la mitra? La mitra era la cosa que usaba el sumo sacerdote en la cabeza. Y esta era una laminita de oro, como una especie de diadema, pero que no se llevaba encima, sino que se llevaba acá, de tal manera que la grabadura de sello que decía santidad a Jehová quedara precisamente sobre la frente. Entonces tenemos aquí, Apocalipsis 7 dice que tiene el sello, Apocalipsis 14 dice que tiene el nombre, y aquí en Éxodo lo que dice que tendrá en la frente es que es esa grabadura de sello que dice santidad a Jehová. Y hay una cosa interesante porque dice que esta laminita de oro tenía que sujetarse con un cordón azul. Y es maravilloso, ¿no? Porque en la palabra de Dios nada está de más. ¿Qué significa esto del cordón azul? Si vamos nosotros al libro de Números, al capítulo 15 y los versos 38 al 40, ahí leemos. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Ojo, ese cordón azul era el que debía sostener la laminita que dice santidad a Jehová. Es decir, el azul y la santidad están relacionados. Y aquí les está diciendo que ponga en los bordes de sus vestidos un cordón azul. Y dice, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis que de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Interesante. Entonces nosotros vemos cómo hay cosas que se van sumando. Apocalipsis 7 dice que tenían el sello en su frente. Apocalipsis 14 dice que tiene el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Es decir, esto es el carácter. El sello está relacionado con el carácter, con el nombre. Y en Éxodo hemos visto que precisamente el carácter de Dios es santidad. Y por eso dice que la santidad estaría en la frente. Pero eso es sostenido por un cordón azul.
y el cordón azul había de recordarles que ellos deben de ¿qué? Debían de observar, guardar, obedecer todos los mandamientos. En otras palabras, los mandamientos están relacionados, todos los mandamientos, no solo el sábado, todos los mandamientos están relacionados con la santidad. Disculpen. Está relacionado con la santidad, con el nombre y con el sello. Ahora, la santidad, entonces tenemos que recordar un poquito o aclarar qué significa esto de santidad. Santidad significa apartarse para Dios. De hecho, el séptimo día es un día santo porque Dios lo apartó para él. Santo quiere decir apartado para uso sagrado. Santidad es apartarse para Dios. En términos modernos nosotros le llamamos a eso, ¿cómo? Le llamamos consagración. El sábado fue consagrado para Dios. Igual, un edificio, un templo, es consagrado para Dios. Es decir, eso deja ya de ser un lugar común y se convierte en un lugar santo. Entonces, la persona santa es aquella que se ha consagrado completamente al Señor. Es consagración total. En otras palabras, los sellados son esas personas de la generación última de cristianos que habrán consagrado tanto al Señor, que han tomado tan en serio su pacto con Dios, que las amenazas de no poder comprar ni vender, las amenazas de que se podría quitar la vida a todos los que no tengan la marca de la bestia, no les importaron, sino que a pesar de todo eso, en lo más grave de la tribulación, ellos deciden mantenerse leales a Dios, como se mantuvieron los jóvenes amenazados con ser arrojados al horno allá en Babilonia. Entonces, claro, su consagración es tanta que están dispuestos a perder la vida si es necesario, pero no traicionar su lealtad a Dios. Es decir, se mantienen fieles al pacto. A menudo se habla de que un pacto fue invalidado y que ahora estamos en un nuevo pacto. Y quizás sin entrar en muchos detalles acerca de esto, decir que el primer pacto perdió vigencia no porque Dios quisiera cambiarlo, sino porque el pueblo lo traicionó a Dios y abandonó el pacto. Y entonces por eso Dios posteriormente hace un nuevo pacto. Cambia las condiciones del pacto. No las cambia, siguen siendo las mismas. Lo que cambia es las personas con las que hace el pacto. Antes, el pacto había sido iniciado con la nación judía, con los hebreos. Ahora, siendo que ellos rechazan el pacto, rechazan al Mesías, entonces ahora Dios establece su pacto con todos aquellos que quieran, independientemente de quiénes sean y de dónde vengan. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando que los sellados han hecho pacto con Dios. O sea, ninguno que no haya hecho pacto con Dios puede tener el sello de Dios. Es indispensable haber entrado en una relación de pacto con Dios. Por esa razón, cualquiera puede guardar el sábado por diferentes motivos, pero si no ha hecho un pacto con Dios, no va a tener el sello de Dios. Entonces, claro, ha hecho pacto con Dios y se ha consagrado tanto, digamos así, ha tomado la decisión de consagrarse a Dios con todo su corazón, toda su mente y todas sus fuerzas, que nada lo puede apartar de ese pacto. Ahora bien, ese pacto se describe en Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y en el verso 10, dice así el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo. Dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Claro, la casa del Israel espiritual.
El Israel literal, ese fue destituido. Dice el Señor, ponga cuidado, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es interesante que dice, pondré mi ley en la mente de ellos. Eso, claro, porque la ley, los mandamientos, recuerde el cordón azul, eso está relacionado con la santidad. No se puede ser santo y ser enemigo de los mandamientos de Dios. No se puede. Y entonces, claro, y la santidad es precisamente una virtud del carácter de Dios, del nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros encontramos una relación entre el sello, entre el nombre de Dios, entre precisamente la santidad, los 10 mandamientos, la ley escrita en la frente. Todo eso está conectado, todo eso está conectado. Y en Hebreos lo repite. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso es que el sello de Dios no va en ningún otro lado, solo va en la frente. No es como la marca de la bestia. Apocalipsis 13 dice que la marca de la bestia puede ir en la frente o en la mano. El sello de Dios no puede ir en la mano, solo puede ir en la frente. Entonces dice, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Me llama la atención, ¿por qué? Porque estos eran los términos del pacto también en el Antiguo Testamento. Dice en Jeremías 31:33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, el Espíritu Santo ha sido como muy transparente, ha sido como muy claro, y él dice que su pueblo tiene escrita su ley en su mente, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene escrita la ley de Dios en su mente. Y entonces por esa razón es que los sellados no podrán guardar un día distinto que no sea el séptimo día, el sello de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les ha escrito su ley en la mente y en el corazón. Entonces, los sellados tienen en la frente el nombre del Cordero, o sea, su carácter. Además, tienen la ley de Dios escrita en su mente. Y en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Le pregunto, ¿y será que el Señor Jesucristo tenía escrita en su mente su propia ley? ¿O él había sacado de ahí? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tendremos en nuestra mente las mismas cosas que Cristo tenía en su mente. Entonces, note cómo no hay contradicción. Todo esto es coherente. Todo es coherente, todo está de acuerdo, todo concuerda. ¿Quién tiene problemas con la ley de Dios? ¿Quién tiene problemas? Los problemas con la ley de Dios no los tiene el pueblo de Dios. El Señor es bien claro y dice, el que tenga la ley de Dios escrita en su mente, ese es mi pueblo y yo soy su Dios, dice. Así de clarito. En Romanos 7 y 8 describen la lucha del inconverso que trata de obedecer. Del inconverso que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Entonces dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claro, los carnales no son pueblo de Dios. Esos no han nacido de nuevo.
Y como no han nacido de nuevo, el Espíritu Santo no ha podido hacer el milagro de escribirle su ley en su mente y en su corazón. Y precisamente por eso es que el apóstol Pablo es bien clarito. Dice, no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden, dice, aunque ellos quieran, no pueden. Para ellos les resulta una carga, de hecho así lo dijeron. Dijeron, es un yugo de esclavitud que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Precisamente porque ellos no se habían rendido. Ellos habían rechazado al Mesías, al único que podía operar este tipo de cosas en su vida. Entonces, claro, los santos, los sellados, tienen los mandamientos de Dios escritos en su mente y en su corazón. Y precisamente uno de estos mandamientos, el cuarto, es el que tiene que ver con el sábado. Ya vimos antes que en el cuarto mandamiento se encuentran las características de un sello: el nombre, el cargo, la jurisdicción. Pero sucede de que el enemigo no duerme. Y el enemigo ha insertado en la mente de muchas personas la idea de que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Claro, ya vimos en Romanos 8:7 que para los carnales es imposible. Eso es clarito. En ello Satanás tiene razón. Pero en los espirituales no tiene razón, ¿verdad? No tiene razón. ¿Por qué razón? Mire, nuestro Dios, el Dios de los cristianos verdaderos, ¿es el Dios del imposible, sí o no? Bueno, un día Jesús dijo que los ricos difícilmente entrarían en el reino de los cielos. Y claro, en aquel tiempo, en aquella cultura, pensaban que los ricos gozaban del favor de Dios, Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿y si los ricos no se van a salvar? Y entonces nadie se va a salvar. Entonces, es imposible. Y Jesús hizo una declaración. Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y a mí me sorprende porque muchas de estas personas que dicen que es imposible guardar los mandamientos de Dios repiten el texto famosísimo de Filipenses 4:13. ¿Y qué dice el texto? Filipenses 4:13 dice así, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, todo significa que nada se queda afuera. Es decir, que eso incluye la obediencia a la santa ley. Ciertamente, y aquí es importante que aclaremos esto. El carnal, ese como no está en Cristo, aunque él quiera obedecer, no va a poder. Va a ser un fracaso, el carnal. Pero todo aquel que ha renunciado a su ego, y eso significa renunciar a nuestras propias opiniones, a nuestras propias enseñanzas, a cosas que a veces nos han dicho, para aceptar lo que Dios ha dicho. Entonces, claro, cuando eso ocurre y nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, entonces, ¿qué? Y pasamos de estar en el mundo a estar en Cristo. El apóstol es bien claro, y el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la fortaleza de Cristo la que nos habilita para poder obedecer. Sin esa fortaleza nadie puede, por cierto. Nadie puede. Entonces, este asunto de que un montón de gente está diciendo, no, eso no se puede, es simplemente estar repitiendo algo que Satanás ha dicho, ¿no?
Satanás, precisamente, una de las cosas que dijo es que Dios era injusto, que él ponía leyes restrictivas y que eran imposibles de obedecer para hacernos la vida incómoda, ¿no? Entonces, pero no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto incluye la obediencia a la santa ley de Dios y por lo tanto la observancia del cuarto mandamiento, que ordena reposar el séptimo día de la semana. Es más, cuando Dios ha operado esa transformación de la mente, que en el Evangelio se llama el nuevo nacimiento, entonces no solo es posible, sino que además el Señor dice que deberá ser un deleite. Eso es lo que dice en el capítulo 58 de Isaías, en el capítulo 13, ¿no? Y si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice, no andando en tus propios caminos, y lo llamares, dice, delicia, santo, glorioso del Señor, tú también te deleitarás, dice. Entonces, claro, el asunto es ese, ¿no? El problema no está en los mandamientos, el problema no está en que sea imposible, el problema está a veces en que nosotros no hemos decidido, en que nosotros no hemos puesto todo en las manos del Señor, no hemos rendido absolutamente nuestra vida, absolutamente nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón. Eso es el problema. Y claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Existe en la tierra millones de personas que están haciendo esto. Millones. Y claro, el enemigo se incomoda con eso. ¿Por qué? Porque esto le quita la máscara y le dicen, no es cierto lo que tú dices. Dios tiene razón. Dios no haría ningún requerimiento, ninguno, que sea imposible para los seres humanos. Dios es un Padre amante. Dios es maravilloso, Dios es lindo, Dios es misericordioso. Y claro, cuando Él da un mandamiento, con ese mandamiento viene la gracia. Con ese mandamiento viene la gracia. Entonces, claro, si nosotros rechazamos ese mandamiento, entonces rechazamos la gracia para poder obedecerlo, para poder cumplirlo. Y nosotros nos metemos en problemas. Porque la Biblia dice bien clarito que pecado es transgresión de la ley de Dios. Y de los 144,000, por eso se dice en el capítulo 14, que son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque tienen los mandamientos escritos en su mente. Porque se han consagrado, es decir, el anhelo de santidad para el Señor, santidad a Jehová, es prioritario en su vida. La dedicación es total. Han decidido amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente. Ahí es donde ve el sello. Con todo su corazón, ahí es donde está escrita la ley. Con todas sus fuerzas, es decir, su obediencia. Entonces, claro, podemos redondear el punto clave de toda esta reflexión diciendo lo siguiente. Dice, todo el que tenga el sello de Dios será santo como Jesús. No puede ser distinto, porque el sello es el nombre, es el Cordero. El nombre es el carácter del Cordero, ¿no? Que es el mismo carácter del Padre. El sello es eso. Y entonces, y claro, todo el que tenga el sello será santo como Jesús. Y por lo tanto,
va a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús en relación con observar los mandamientos? Pregunto, ¿Jesús mintió? No mintió, jamás. ¿Jesús tuvo ídolos? No, nunca. ¿Jesús cometió adulterio? No. ¿Robó? No. ¿Codició? No. ¿Qué día guardó Jesús? Lucas 4:16 y Lucas 4:31 dice que como acostumbraba en el sábado, en el séptimo día, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Entonces, claro, en los sellados se ha recuperado la imagen perdida, el carácter perdido, el nombre del Cordero. Por eso dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Y son sin mancha, dice, delante del trono. ¿Por qué? Porque no hay transgresión de la ley en ellos. Si la mancha es transgresión de la ley. Sin embargo, Satanás ha regado la idea de que no, que se puede transgredir la ley y que eso no pasa nada. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que eso se llama pecado. Y claro, la salvación implica ¿qué? La salvación implica ser libres del pecado. De hecho, el apóstol Santiago, en Santiago 2:10 dice: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es hecho culpable de todas. ¿Qué diríamos nosotros? Supongamos que hay una persona que guarda el sábado, que no tiene ídolos, que no roba, que no miente, pero es un asesino, pero mata. ¿Podríamos decir que ese tiene el sello? ¿O que ese será salvo mientras se mantenga en esa situación? Pues, ¿verdad que no? ¿Verdad que es ilógico? Y ese mismo ejercicio, nosotros debemos hacerlo con todos los mandamientos. Pero Satanás ha engañado a tanta gente que aplican ese razonamiento a todos los mandamientos menos al cuarto. ¿Y por qué? Si ese mandamiento es igual que los demás. Y Santiago es bien enfático. Y Santiago dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Y en ningún momento estamos diciendo que la salvación viene por guardar los mandamientos. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, pero cuando recibimos la gracia de Cristo, cuando entramos en esa relación de pacto con Él, Él escribe sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es el nuevo pacto. Entonces, claro, alguien puede guardar el sábado y no ser sellado. Porque si guarda el sábado, pero no tiene la santidad de Jesús, que es el carácter, es el nombre, si no tiene eso, entonces simple y sencillamente esa observancia del sábado no le sirve. Eso es un simple legalismo. No sirve de nada. Pero es interesante este juego, ¿no? Porque no todo el que guarde el sábado va a tener el sello de Dios, porque el sello es el nombre, el carácter. Pero todos los que tengan el nombre del Cordero y el nombre del Padre, todos los que tengan el sello, la santidad, todos esos guardarán el sábado. Todos guardarán el sábado. Porque si no lo guardaran, entonces serían desobedientes, estarían en pecado. Y si están en pecado, entonces no pueden tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es sin mancha. Así es de que es importante que entendamos esto. Y es muy importante, ¿verdad? Porque, insisto, el simple guardar el sábado no hace que una persona tenga el sello de Dios. No. El sello de Dios abarca mucho más que eso, abarca la santidad del carácter, ¿no?
Por eso dice que tiene el nombre del Cordero, no lo olviden. Entonces nosotros necesitamos tener ese nombre en nuestra mente. Necesitamos tener ese nivel de consagración, santidad al Señor. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes, Él resumió los 10, los resumió diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo dijo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y note lo que él dijo. Él dijo, en estos dos se resume toda la ley y los profetas. Y note que dijo que en esto se resume. No dijo, estos dejan sin efecto los demás. No. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que el que ama a Dios sobre todas las cosas va a hacer lo que Dios ha dicho. El que ama al prójimo como a sí mismo no le va a hacer ningún tipo de daño. Es que ese es el punto. El que tiene el carácter de Dios, que es amor, entonces, claro, en él tendrá resumido los 10 mandamientos. Y en vez de estar batallando en contra de ellos, lo que va a estar haciendo es que deleitándose en cumplirlos. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia, y nos vamos al capítulo más largo que la Biblia tiene, es el Salmo 119. El Salmo 119 claramente fue inspirado, ¿no? Y nos cuenta precisamente cómo una persona nacida de nuevo, cómo considera la ley de Dios. La ley de Dios en todo sentido, ¿no? Los mandamientos de Dios, la Torá, ¿verdad? Y todas las regulaciones que el Señor estableció para nuestra bendición. Entonces, recuerde, no todo el que guarde el sábado, pueden haber a lo mejor algunos judíos que seguirán rechazando a Jesús toda la vida. No todo el que guarde el sábado va a tener el sello. Pero todos los que tengan el sello de Dios, todos aquellos en los que el carácter de Jesucristo se está repitiendo, todos esos van a ser unos fieles guardadores del sábado. La pregunta es esta, para terminar. La pregunta es, ¿cuál es su situación? ¿Se ve usted como uno de los sellados? No sabemos. No sabemos si nosotros vamos a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga, porque el día y la hora nadie lo sabe. A lo mejor podría ser que sí, siendo como van las cosas y todas las señales que están ocurriendo, podría ser que sí. El punto es, cuando Él venga, ¿quién podrá estar en pie? Solo los sellados. ¿Quién podrá oponerse a recibir la marca de la bestia? Solo los sellados. ¿Está usted listo para mantenerse en pie? ¿Está usted listo para rechazar la marca de la bestia? ¿O todavía no? Si no está listo todavía, es tiempo de alistarse. No lo dejen. Dios en su misericordia nos ha concedido la vida todavía, para que hagamos decisiones sabias, decisiones racionales, decisiones de acuerdo a su revelación, a su palabra, no de acuerdo a lo que es más popular, a lo que la mayoría de la gente dice. Aquí esto de que la mayoría tiene la razón no aplica. Eso aplica en otras cosas, en esto no. En esto, quien tiene la razón es el que está de parte de lo que Dios ha dicho. Ese es el que tiene la razón. Dios es el que tiene la razón. Entonces, ahora, usted piense. Y si este día de la ira, que dice Apocalipsis 6 en el verso 17, llegase cuando yo todavía estoy vivo, ¿con qué voy a resultar yo? ¿Voy a resultar con el sello de Dios? ¿Con el carácter, con el nombre del Cordero? ¿Voy a estar obedeciendo sus mandamientos?
O voy a estar del otro lado, recibiendo, ¿qué? Lo contrario. ¿Dónde voy a estar? Y no lo olviden, esto no es un asunto de que obedecer para salvarse. La obediencia no puede salvar a nadie. La salvación no es por obra. Somos salvos por medio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Por medio de la fe, por gracia. Pero esa salvación no es suya a menos que usted acepte a Jesús. Esa salvación no es suya a menos que usted le diga: sí, Señor, aquí estoy, me rindo. Renuncio a mi yo, renuncio a mi ego, abandono todas mis ideas. Abandono cualquier enseñanza que me puedan haber dado antes. Y quedo vacío para que tú me llenes con tu verdad. Estudie la palabra. Llénese de la verdad del Evangelio. Reconozca a Jesús como su Salvador. Y al hacerlo, el Espíritu Santo con el cual somos sellados hará esa obra maravillosa en usted de repetir en usted la santidad de Jesús. Esa santidad que tenía originalmente Adán y Eva y que perdieron al separarse de Dios. Esa santidad puede ser suya. La salvación no es simplemente escapar del infierno, no. La salvación es recuperar la santidad de Jesús, la imagen de Jesús que se perdió. Y el Señor está ansioso de dársela. No lo desprecie, acéptela. Vaya a Jesús ahora que todavía hay tiempo. Oramos. Amado Señor que estás en el cielo, damos gracias porque tú estás dispuesto a hacer cosas maravillosas a favor nuestro. Has dispuesto, Señor del cielo, que por medio del Espíritu Santo tengamos el poder que necesitamos para vivir vidas consagradas, vidas santas, que te den honor y que te den gloria, y finalmente que nos ayuden a estar de pie en ese momento cuando la ira del Cordero sea manifestada en esta tierra. Señor, anhelamos el día en que esto ocurra, cuando Jesús regrese por segunda vez. Queremos estar listos para ese momento. Queremos tener, Señor, tu nombre, Padre Santo, y el nombre del Cordero en nuestras frentes. Por favor, que tu Espíritu grabe hoy en nuestra mente y en nuestro corazón tus santos mandamientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.